Tengo el gusto y el honor de presentar al doctor José del Castillo Pichardo, compañero, miembro de número de esta academia y vocal de la actual directiva. José del Castillo comenzó sus estudios en la República Dominicana, pero lo terminó en la Universidad de Chile, donde obtuvo la licenciatura en Sociología. Posteriormente realizó estudios de posgrado sobre relaciones internacionales, migraciones internacionales e historia económica, auspiciado por la University of Florida, Johns Hopkins University y Columbia University, y de comercialización internacional de azúcar por Geplacea. En 1971 ingresó como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Dirigió la Escuela de Sociología y el Departamento de Investigaciones Científicas por 6 años, de 1972 a 1977, y ha impartido cursos en UNAPED, City University of New York, New York University, Rogers University, Seton Hall University, University of Florida, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en otras instituciones de educación superior. Fue director del Museo del Hombre Dominicano, consultor de varias universidades y organismos nacionales e internacionales y asesor cultural de la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana de 1995 al 2004. Es autor de 14 obras y coautor de 27 trabajos o obras que no vamos a leer aquí por economía de tiempo. Además, ha publicado cientos de artículos en los semanarios Rumbo y Ahora y en los periódicos Última Hora, Hoy, El Siglo, El Caribe, La Noticia y El Sol, y presentado docenas de ponencias en seminarios, congresos y paneles nacionales y en el exterior del país. Su columna de los sábados en el Diario Libre es muy leída por los temas que trata el licenciado José del Castillo Pichardo, siempre interesantes y con mucha amenidad y con un estilo muy fácil de leer y de captar el mensaje que tienen esos artículos. Actualmente sigue impartiendo docencia en la Escuela de Sociología, según este papel, y es miembro de número y vocal, como ya dijimos, de la actual directiva de esta Academia Dominicana de la Historia. Con mucho gusto dejamos al licenciado José del Castillo Pichardo en el uso de la palabra y lo invitamos a pasar aquí a este sitio. Buenas noches a todos ustedes. Para mí es un honor la presencia suya en esta conferencia que versa sobre un personaje fascinante, Eugenio María de Hostos. Todos los que están aquí conocen el perfil de Eugenio María de Hostos. Nació en Mayagüez en el 39 del siglo XIX, hizo sus estudios primarios en Puerto Rico y luego fue a Bilbao a realizar los estudios secundarios. Ingresó a la Universidad Central de Madrid, a la Escuela de Derecho, y se involucró muy activamente en los movimientos políticos liberales, con la gente de la Unión Liberal, del general Serrano y Prim, los progresistas, el Partido Demócrata Español, y vivió los inicios de lo que se llamó en España el sexenio democrático, cuando cayó la reina Isabel II y se inició un proceso donde hubo monarquía parlamentaria y el ensayo de una república efímera que apenas duró un año.
Luego, pues, la restauración borbónica con Alfonso XII. Muchas de las figuras que habían participado, como Sagasta, en esos procesos previos que tuvieron un roce directo con Hostos, jugaron los roles de principalía en las diferentes etapas de ese periodo español. Hostos se traslada en el 69 a Nueva York, se incorpora activamente publicando y coeditando en el periódico Revolución, que luchaba por la independencia de Cuba. La Junta Revolucionaria que operaba en Nueva York, y luego inicia todo un proceso de viajes por el continente, por Sudamérica. Está en Panamá, está en Colombia, está en Lima, se pasa un año viviendo en Lima, llega a Chile, luego va a Buenos Aires, en Chile se permanece una temporada, participa activamente en la prensa política, y es un hombre que siempre tiene la mira puesta por su formación kraussiana. Él estudió, le llamaba venerable maestro, con Julián Sanz del Río, y también fue compañero de Giner de los Ríos y de toda esa gente que posteriormente, Castelar, Pimargal, fundarían la institución libre de enseñanza, de la que justamente don Bernardo de Quirós fue parte de ese movimiento en España, que hasta el cierre del ciclo de la Segunda República, con la derrota de los republicanos, pues jugó un papel de primer orden en la renovación de la educación bajo una perspectiva racionalista, evolucionista, de la educación con libertad de cátedra, algo muy importante en ese movimiento, y conflictos con la censura que se imponía cíclicamente en España. Eugenio María de Hostos llega a Santo Domingo por vez primera a mediados de la década del 70 del siglo pasado, y va a encontrarse, llega desde Nueva York en el TV, en el vapor TV, y va a encontrarse con la gran emigración cubana, también puertorriqueña. Había estado el doctor Betances allí, y con el liderazgo de Gregorio Luperón. Hay afinidad de ideas sobre el tema de la independencia de las dos Antillas, todavía bajo la férula del Imperio Español, Puerto Rico y Cuba, y evidentemente la renovación de la vida dominicana, que como todos sabemos, bajo la dirección de Luperón, se inicia todo un proceso en la política dominicana con la emergencia ya en el poder de el llamado Partido Azul, los liberales. Hostos se va a involucrar en la lucha por la independencia de Cuba desde Puerto Plata, participarán unos periódicos, Las Dos Antillas, que será clausurado, las Tres Antillas después, y posteriormente el Antillano por el gobierno de Ignacio María González. Pero él permanece un año en ese periodo, se va a Venezuela, se establece allí, inicia su labor pedagógica, va a ser director de liceos en Isla Margarita y también en Puerto Cabello, y conocerá a una emigrada cubana con quien se casará. Luego, todos sabemos, Hostos regresa a Santo Domingo a finales de la década del 70 e inicia su ciclo fundamental en una estancia renovadora para la educación dominicana.
Claro, una educación limitada en términos de infraestructura, de planteles escolares, urbana fundamentalmente, pero que va a representar un influjo saludable en las generaciones que tuvieron directamente contacto con Hostos en su obra educativa y posteriormente el discipulado de Hostos, que va a continuar la labor en diferentes esferas de la vida pública de nuestro país. Un rápido balance de las principales contribuciones de Hostos en nuestra sociedad, en su calidad múltiple de pedagogo innovador, de político liberal y a veces con posiciones de demócrata radical, que militó al lado de las causas más avanzadas de su época, de sociólogo que auscultó con sentido observador los problemas de nuestra organización socioeconómica para aportar siempre soluciones prácticas, nos remite, y eso es importante consignarlo, a la actualidad de su pensamiento. Hostos está vigente. Muchos de los planteamientos de los postulados hostosianos conservan plena vigencia, renovada incluso. Su influencia a finales del siglo XIX y los inicios del XX fue palpable en la enseñanza normalista y en la universitaria, en el instituto profesional, que era el ente de educación superior nuestro en ese entonces, a través de la enseñanza de las asignaturas moral social, sociología, derecho constitucional, derecho penal y otras materias de derecho, cuyas lecciones sirvieran en la escuela normal que fundara en 1880, así como en la cátedra del Instituto Profesional. Apoyado en este trabajo en métodos de enseñanza cimentados en un razonamiento reflexivo del conocimiento, ejercitado entre profesor y alumno, en vez del tradicional embotellamiento de textos y su recitación mecánica. En Chile se le llamó a este método pedagógico de educación concéntrica. Y Hostos precisamente en la década del 90 va a jugar un rol de primer orden en la reforma de la enseñanza chilena y capitaneando el principal como rector Liceo de Santiago de Chile, el Liceo Amunátegui, donde estudiaron muchos de mis compañeros que justamente me decían que se fumaban sus pitillos en el patio en torno al busto de Eugenio María de Hostos en el Liceo Amunátegui. Por casi 10 años fue rector de esa entidad y jugó un papel de primer orden en la educación chilena. Un país más avanzado que ya en el siglo XIX había dado pasos importantes en ese sentido, con entidades de lo que hoy llamamos la sociedad civil constituida, o sea, grupos de hacendados, sociedad de minería, etcétera, y un país con un perfil más institucionalizado que el nuestro, evidentemente, y más liberal, obvio. Su estancia de 13 años en nuestro país se dividió en 3 periodos, 75-76, 79-88, y del 1900 al 3, fallece el 11 de agosto en Santo Domingo, planteando, como dice, enfermo, tenía problemas gastrointestinales, era un hombre rígido, era un hombre tenaz, era un hombre que se exigía, estoico en la autoestima, altamente orgulloso, trabajador y tenaz en lo que se proponía, y con una gran capacidad de captar el interés de las élites. Hostos fue un hombre que siempre dirigió la puntería hacia las élites para lograr resultados concretos. Donde tuvo acceso directo a las élites del pensamiento y élites políticas para trabajar lo que él se proponía, casi como una obsesión, el tema de la independencia de las Antillas. Donde quiera que estuvo Hostos, militó, publicó, activó, creó sociedades que promovían
la independencia de las Antillas. Él tuvo un célebre discurso en el Ateneo de Madrid, donde prácticamente rompió lanzas contra sus propios compañeros, abogando por la independencia, primero posiciones autonomistas, luego ya posiciones de independencia de las Antillas, y criticando duramente el régimen colonial español que se conservaba en el Caribe. Falleció, como decía, por problemas de salud también, deprimido, porque en 1903 Hostos vio cómo miembros de su discipulado, caso de Casimiro, el general Casimiro Cordero, se involucraron en las luchas de montoneras de las guerras civiles, el esfuerzo por reponer a Horacio Vázquez en el sitio a Santo Domingo. Él dice en su diario, ahí va el pobre de Casimiro. Él dice también que intentó enderezar el carácter de Casimiro Cordero, y siente que esa generación de lo que él llamó la Escuela Dominicana de Derecho constitucional fundamentalmente, de alguna manera se habría fragmentado en los inicios. Justamente ese grupo es quien lo manda a buscar. Horacio era presidente provisional, don Federico Enríquez y Carvajal era canciller, era secretario de Relaciones Exteriores, él estaba en Puerto Rico, una estancia corta, había estado en Nueva York, había fundado una liga patriótica, Liga de Independientes. Él creía, a raíz de la ocupación norteamericana, después de la guerra hispano-cubana americana, en el 1898, que de alguna manera se podía aprovechar lo que Tocqueville encontró en la sociedad norteamericana, ese desarrollo de una cultura de base, de una cultura comunitaria, de participación cívica, de organización de entidades de la sociedad civil. Y entonces proponía formar entidades de ese género, fomentar asociaciones de ahorro, asociaciones de trabajadores, universidades nocturnas, educación popular, aparte de la educación formal a la que él estaba habituado. Él fue en ese periodo, de nuevo en Santo Domingo, director del Colegio Central, como se le había designado a la escuela normal que él había fundado, donde está la Tercera Orden de los Dominicos y donde estuvo por mucho tiempo sepultado en una tumba individualizada que nunca debió removerse, con una estatua de Sicre, el mismo que hizo la estatua de Martí en La Habana, una estatua sedente de Hostos, fabulosa. Y bueno, bajo el régimen de Jorge Blanco, la secretaria de Educación, hostosiana, bien motivada, promovió el traslado de sus restos al Panteón de la Patria, al Panteón Nacional, y allí operaba. Yo trabajé mi primer trabajo en la Biblioteca Municipal en el periodo del Consejo de Estado, de 6 a 12 de la noche, y eso era un remanso de paz, un lugar para estudiar tranquilo, la juventud que vivía en esa zona, una buena biblioteca, y la biblioteca fue desmantelada, y ese recinto fue utilizado por la pastoral juvenil de la iglesia, que le sobran los locales. Bueno, Hostos, sus alumnos tomaron notas y aquí se publicó el tratado, las lecciones de Derecho Constitucional, y también se publicó el texto de la moral social en vida. Posteriormente, él dejó una serie de obras que se publicarían póstumamente. Hostos está vinculado a mi familia. La casi década que vivió en ese periodo lo hizo en San Carlos, en lo que es hoy
el inicio de la Benigno del Castillo, esquina 30 de marzo. En esa casa, en una casona de madera, donde él ofrecía también pequeñas obritas con fines educativos, se estableció, vivió allí. Cuando se fue a Chile porque fue invitado al más alto nivel a participar en la reforma educativa y a dirigir entidades educativas en Chile. No se fue porque lo hostilizaron. Eso es un enfoque. Evidentemente, el régimen de Lilies iniciaba su giro autoritario, pero todavía no había llegado. Estamos hablando de finales de la década del 80, cuando él se va a Chile. Y hay una comunicación donde Lilies le expresa a, creo que Manuel María Gautier, uno de sus ministros, que ahora que Dios nos quitó a Hostos del medio, me están planteando designar a Federico Enríquez y Carvajal, pero, dice él, yo me tomaré el cuidado de designar a un buen cristiano al frente de la escuela normal. Sabemos que Hostos era un libre pensador, como lo eran los Enríquez, era masón, etcétera, liberal, racional. Bueno, la familia mía quedó con la casa de Hostos y su mobiliario por todo el periodo que él estuvo en Chile. Yo conocí las estanterías, parte de ese mobiliario, y colaboró con la obra educativa de Hostos. Mi abuela era educadora, dirigía un colegio, El Amparo de niñas en San Carlos, y precisamente mi abuelo Luis Temístocles del Castillo, que fue diputado, propuso en el Congreso de los Diputados una iniciativa para declarar los méritos de Hostos, pero paradójicamente gente como Luis Armando Bermúdez, el bisabuelo de René de Risco Bermúdez y de Federico Jovine, padre de Federico Bermúdez, el autor de Los Humildes, fue de los votos en contra, y otros muchos alumnos votaron a favor. Hubo una diferencia marginal porque planteaba Bermúdez que si se le daba ese mérito, ese reconocimiento a Hostos, también habría que hacerlo con el padre Meriño y habría que hacerlo con Peña y Reynoso. Bueno, la sociedad que Hostos encontró cuando llegó a Puerto Plata. Puerto Plata era una pequeña comunidad muy dinámica por las exportaciones de tabaco hacia Hamburgo, con una alta presencia extranjera de cubanos, puertorriqueños, pero también alemanes y otras nacionalidades. Y Hostos quedó positivamente impresionado, aunque era una comunidad pequeña. Ustedes han visto los grabados de Samuel Hazard en su libro, donde hay un censo para la época, un censo que Roberto Casá precisamente cita en un texto de una vieja conferencia cuando estábamos en la UAS, que compiló Tirso Mejía Ricard sobre la Primera República. En ese 75 habían 4.462 habitantes en Puerto Plata, 990 casas, 500 comerciantes, 495 agricultores, carpinteros 175, médicos 12, zapateros 26, sastres y costureras 75 y 42, y bueno, lavanderas, servicio doméstico, etc. Este país tenía una bajísima tasa de densidad demográfica, menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, 2.96. Y uno de los temas que encontró Hostos fundamentales era precisamente la renovación de la sociedad dominicana, no solo en el aspecto productivo. Analizó lo que era una sociedad desagregada,
con el Cibao, con la producción de tabaco, su salida portuaria en Puerto Plata, también las exportaciones de madera, el sur, con los hatos ganaderos y la incipiente industria azucarera moderna que se emplazaría en la gran llanura del este. Y bueno, una sociedad incomunicada en cuanto a caminos interiores. Prácticamente el traslado de mercancías y de pasajeros por recuas de mula y el tráfico de cabotaje. Encontró que se necesitaba el ferrocarril, un tema constante de Hostos. En Chile abogó por el ferrocarril trasandino que comunicaría a Santiago con Mendoza. Yo lo utilicé muchas veces, un espectáculo, ese macizo cordillerano de los Andes. Planteó el desarrollo de una política de poblamiento con la traída de familias enteras. Él planteaba no la inmigración de braceros que se estaba dando y que se daría a lo largo ya de finales del siglo XIX y luego del siglo XX para los trabajos de corte de la caña, trabajos del ferrocarril y otras actividades agroproductivas, sino familias que colonizaran, que desarrollaran la agricultura con métodos modernos y fueran focos de civilización. Un modelo de colonato civilizador. Criticaba el desarrollo de la industria azucarera que se estaba dando, criticaba el latifundio azucarero, el riesgo del latifundio, y favorecía el modelo de colonato en el desarrollo de la industria. Y decía que aparte del azúcar, en la gran riqueza potencial de un país como el nuestro radicaba en los otros renglones productivos de la agricultura que había que desarrollar. Ya teníamos un desarrollo del cacao y bueno, de los árboles maderables y palos tintóreos que eran renglones de exportación en nuestra economía. Américo Lugo fue uno de los preferidos alumnos y seguidores de Hostos, muy parecido en su perfil de personalidad. Un hombre recio, de principios muy sólidos, vertical, y hizo esa semblanza que les voy a leer. Soy un discípulo de Hostos. Él fue quien me formó espiritualmente después de mi padre. Él me ha enseñado que solo y únicamente en la virtud estriban el honor, la integridad y la nobleza. Él contribuyó a constituir mi carácter, mi conducta se inspira en él. Su enseñanza y su ejemplo son mis guías. Los sigo cuando puedo, aunque sé cuán inalcanzable es la pureza de mi modelo. Me arredran aquellas temibles palabras con que el doctor Francisco Enríquez y Carvajal, para quien Hostos era un coloso, termina su perfil sobre este. Seguidle si podéis. Hostos entendía que la enseñanza normalista, la escuela normal, que graduaba un bachillerato y habilitaba a las personas como profesores normalistas, constituía un instrumento fundamental. Él hablaba de un ejército de maestros que en toda la República militara contra la ignorancia, contra la superstición, contra el cretinismo, contra la barbarie. Evidentemente, dice que en el país se habían intentado todas las revoluciones, menos la revolución educativa, que es el instrumento para alcanzar otros objetivos.
los planteamientos de Hostos encontraron resistencia. Hostos, en ese periodo fundamental de la década del 80, encuentra a Luperón como presidente provisional, luego sigue el arzobispo Meriño, luego entra en el gobierno Ulises Heró, luego Goyito Villini, luego Alejandrito y finalmente vuelve Heró. Ese es el contexto político, son los gobiernos azules los que están en el poder. Ese es el contexto que rodea la obra de Hostos en ese periodo. Camila Enríquez, en las ideas pedagógicas de Hostos, dice que para él la educación tiene un valor disciplinario, desarrollar los poderes del educando, y un valor ideal, perfeccionar al hombre para que sirva. Lo que hoy se habla de educación continua, a los ideales sociales de justicia y a los universales de bien y de verdad. Hostos era un humanista, era un hombre que donde caía podía funcionar, con una visión muy clara de lo que andaba buscando. Pero decía él que Hostos planteaba que él mismo, que la vida misma es un combate por el pan, por el principio y por el puesto. O sea, lo que me decía mi amigo Freddy Prestol Castillo cuando yo llegué de Chile, ¿y cómo está el departamento de las habichuelas? Yo escribí en Última Hora una columna semanal y él tenía otra. Me decía, siempre te leo, pero ¿cómo anda el departamento de las habichuelas? La reacción eclesiástica. Evidentemente, los planteamientos de positivismo, laicismo, racionalismo y modernización pedagógica que Hostos planteaba rompía con el esquema de la educación escolástica. No era la iglesia que conocimos bajo la era de Trujillo, con un Pitini mucho antes del concordato, llenando el país de órdenes religiosas, de sacerdotes y de monjas, y Trujillo el benefactor, el único título que realmente que mereció, benefactor de la iglesia, donando planteles escolares, institutos politécnicos, etcétera, y encargando incluso a órdenes religiosas como los jesuitas, el Liceo Presidente Villini, Trujillo, y con roles en la universidad para el padre Posada, y también sembrando el país de seminarios para la formación de los cruzados de Dios. Encabezó la resistencia el arzobispo Meriño y también el padre Villini, director del Colegio San Luis Gonzaga, de bien ganado prestigio, quienes emprendieron una campaña contra la enseñanza laica, llamándola la escuela sin Dios, la filosofía positiva y la moral social, doctrinas liberticidas, que sobre pretexto de demostraciones científicas inculcaban teorías hipotéticas y degradantes, despojando a las conciencias timoratas de la fe salvadora y de los sanos principios morales que ella nutre y sostiene, al decir de Meriño. Hay mucha literatura fascinante sobre este debate, que fue un debate ideológico, que se ventiló en los púlpitos, se ventiló en las publicaciones de la iglesia y en la prensa liberal, donde los normalistas respondían con balas ideológicas también. Es uno de los periodos más fascinantes. Con la salida de Hostos amaina este debate y el curso autoritario de Lili siempre tuvo buenas relaciones con Monseñor Meriño, fue su ministro, ejecutó el famoso decreto de San Fernando sin miramiento y siempre se encomendaba en su correspondencia al padre. El padre lo bendijera, un hombre muy hábil, como todos sabemos. Ya hablé de lo que sucedió con Hostos en Chile y luego el retorno de Hostos a Santo Domingo. Es recibido
increíblemente, le voy a leer la reseña de la prensa. Manifestación elocuentísima de adhesión y de cariño se hizo al maestro el Día de Reyes, fue el gran regalo de Reyes de 1900, en ocasión de su regreso a la primada. Desde el muelle de Lozama a la antigua Normal tuvo numeroso acompañamiento. El local se llenó de damas y caballeros, abundaban sus discípulos, asistían las maestras normales. Brazos cordiales, húmedos ojos y labios sinceros diéronle la bienvenida. En sus abrazos, sus miradas y su verbo volvimos a ver el alma educadora y amable de Eugenio María de Hostos. Consigo trajo el antillano esclarecido a su distinguida familia, satisfecha de volver. Aquí nacieron 2 de los 6 hijos de Hostos, a la patria dominicana. Colmado sea de satisfacciones el hogar del maestro, del compatriota, del amigo. A pocas semanas reanudó las faenas de Hostos en el Colegio Central, y bueno, con un cuerpo de 16 profesores encabezado por su director y su vicedirector, don Fet Enríquez y Carvajal, el maestro, a quien conocí de la mano de mi madre, que lo veneraba porque fue su maestro también. Y más de 100 alumnos. Hostos impartiría, murió a los 101 años, don Fet, ahí en la Sánchez. Hostos impartiría geografía patria, derecho constitucional, historia e inglés. Fundó también la Escuela Normal Nocturna, dirigida por sus discípulos Francisco J. Peinado, Pancho, considerado prócer de la Tercera República. Ahí leo a Juan Daniel Balcácer, que dirige Efemérides Patria, y Félix Evaristo Mejía, anexa al Colegio Central. También otra en la Villa de San Carlos, que como dije fuera residencia en su estancia anterior. 6 meses después sería designado inspector general de enseñanza pública y en el 1902 director general de enseñanza. Bueno, la muerte le sorprende en Las Marías, en la estancia Las Marías, cerca de Guivia, y con los problemas de salud, asistido por Pancho Enríquez, médico, y por 2 alumnos de él, Arturo Grullón Julia y Rodolfo Cuascú Carvajal, donde él dice en su diario que estaba poseído 3 días antes, ya también del fastidio de la vida. Y Pedro Enrique Ureña señala que moría de asfixia moral, moralmente defraudado por los episodios que le tocó ver, luego que había regresado esperanzado de que su simiente, su siembra, había fructificado poderosamente con el comando de las principales posiciones del Estado, de su alumnado iluminado, gente muy talentosa. Un detalle que es una anécdota: hay un merengue muy famoso, La Batuta, de la autoría de Emilio Amorel y de Julio Alberto Hernández. El amigo Ubi Riva escribió sobre este tema, que precisamente versa sobre ese episodio de la historia dominicana que también recoge en la sangre Tulio Manuel Cestero. Dice: cuando la gente de Azua vio a Casimiro caer, Casimiro Cordero, le llevaron la noticia al general Pelletier, y al recibir la noticia el general contestó: sálvese todo el que pueda, porque ya Horacio cayó. Estribillo: se va Horacio, se va el general Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil, Wosi Gil. Bueno, la actualidad política de Hostos, señores. Hostos dejó tras su muerte una secta laica, gente que lo idolatraba, que veremos una muestra rápida qué pasó con ellos. Él planteó el tema de promover cooperativas, cajas de ahorro,
escuelas nocturnas para obreros. No era socialista, pero tenía una visión muy avanzada, era un demócrata radical. La Liga de Ciudadanos, favorecía una Liga de Ciudadanos como un prolegómeno de un partido político doctrinario, que era el que él favorecía. Planteaba ideas muy claras sobre el constitucionalismo, la reforma constitucional, el enfoque del derecho. Era favorecedor de lo que hoy se conocería como constituyente, como la convención, en lugar del plebiscito, que entendía era poco viable, si la convención para las reformas constitucionales de fondo o marginales. Y era un crítico del caudillismo, de los partidos personalistas, de las montoneras revolucionarias que generan inestabilidad e impiden una línea de desarrollo económico y social, estabilidad. Además, abogaba por un modelo de democracia participativa, representativa participativa. La Constitución del 91 de Colombia inauguró en América Latina ese enfoque con una constituyente, donde los ciudadanos tienen derecho de revocación de mandato, una serie de figuras que hoy, y al referéndum también, que hoy está en el tapete, sobre el tapete. Hostos, en el umbral del siglo XX, advertía sobre lo que nos reservaba el porvenir en las Antillas, situadas en el mismo trayecto del apetito imperial. Planteaba en lo que denominaba civilización o muerte una reflexión profética. Anticipó la intervención americana de la isla y la férrea dictadura de Trujillo. Y el dominio secular ejercido por el nazismo, fascismo, los totalitarismos, el comunismo real, como se le llamó, socialismo real, y el imperialismo benefactor o malefactor. Reconvenía, el siglo no va a permitirnos seguir por donde vamos. Por donde vamos se llega a la barbarie corrompida, crapulosa, leprosa, lacerada, y nada más que con ver los antecedentes de este siglo se está viendo que él no puede permitirnos esa obra de corrupción y destrucción. Los dos pueblos que habitan esta hermosísima parte del archipiélago de las Antillas, que no sueñen, que no dormiten, que no descansen. Su cabeza ha sido puesta a precio. O se organizan para la civilización, o la civilización los arrojará brutalmente en la zona de absorción que ya ha empezado. Se refería al imperio norteamericano en expansión. Bueno, la cofradía iluminada. Entre los cruzados de esa cofradía iluminada se encontraban los franciscos, los hermanos Pancho Peinado y Jacinto Peinado, Félix Evaristo y Rafael Mejía Abreu, Arístides y Moisés García Mella, de la capital, Rodolfo y Barón Cuascú, de Barahona, Arístides y Arismendis Robiú de Moya, de La Vega. Aquí está un nieto de J. Arismendi, don Mandito, un talento educador, investigador científico, un líder cultural en La Vega, el amigo Iván Robiú y de Moya. Ni hablar de la colaboración de Emilio Proudhon, José Dubó Bremont, Federico y Francisco Enríquez y Carvajal, y la consorte laboriosa de este último, nuestra Salomé Ureña, prohijadora ella misma de un discipulado femenino sin par, Luisa y Eva
Pellerano, Leonor Fels, Mercedes Laura Guiar, Ana Josefa Puello, Altagracia Enríquez Perdomo, Catalina Pou, etcétera, dentro de las primeras maestras normalistas del Instituto de Señoritas, que luego se llamaría Salomé Ureña. Brillantes militantes fueron Rafael Justino Castillo, con un rol muy activo en la judicatura, en la política, en la prensa. Lucas Tomás Gives, brillante traductor establecido en París. Tengo una ficha de decenas de obras fundamentales de historia, la mayor parte de ellas, que fueron textos con decenas de ediciones, desde que publicaba en París y aquí en Buenos Aires Hachette. Arturo Grullón, el doctor, pintor fabuloso, santiaguero, tío abuelo de Alejandro Grullón. Luis Alberto Weber, educador, murió en San Zenón, fue enviado por Hostos a La Vega a reforzar la labor de don Mendito Robiú de Moya. Osvaldo García de la Concha, Emilio Lluvert, Américo Lugo, que ya Pelegrín Castillo, el padre, uno de los alumnos favoritos, el padre de Vincho, quien, como todos sabemos, instaló en San Francisco de Macorís su bufete de abogados, que luego continuaría su hijo y sus nietos, y publicó un polémico texto sobre la ocupación, la intervención americana, donde él planteaba que tenía efectos benéficos el desarme generalizado, la pacificación, el tema de la estabilidad política. Frente a la crítica, inició acciones directas de acusación a oficiales de la marinería americana que habían cometido crímenes, asesinatos y torturas como la de Cayo Báez, y fue preso y juzgado por corte prebostal norteamericana. Figuran los hermanos Fabio y Arístides Fiallo Cabral, también, y otras personas que jugaron un papel interesantísimo. ¿Cómo andamos de tiempo? Son las 9 menos cuarto. Ok. En la educación dominicana, en la prensa dominicana, en la forja de ciudadanos para la patria, y dirigiendo no solo los liceos secundarios a lo largo de la geografía nacional, sino en funciones de superintendentes de enseñanza. O sea, la obra de Hostos no desapareció con su muerte física. Hubo toda una legión que la continuó muy activamente. De aquí salieron gente con muchos quilates científicos, diplomáticos, gente de primera línea, No los voy a abrumar porque me interesaría que ustedes tengan un rol participativo. Uno de los seguidores de Hostos fue mi tío Luis Conrado del Castillo, educador también, diputado, orador nacionalista, fundador del Partido Nacionalista, de la Pura y Simple, al igual que Américo Lugo y Félix Evaristo Mejía y Arístides García Mella, parte de ese discipulado ilustrado. Bueno, el caso de muy señero, un hombre de mucha confianza para Hostos, fue don Pancho Peinado. Él fue su apoderado. Yo me encontré con motivo de una gran celebración que se organizó en Puerto Rico, que fui con Juan Bosch para el sesquicentenario del natalicio de Hostos en 1989, organizada por Manuel Maldonado Denis y el Instituto de Estudios Hostosianos. Me encontré en una exhibición con recibos
firmados por don Pancho Peinado a mi abuelo por el pago de la vivienda que ellos ocupaban de Hostos. Esa vivienda fue arrasada por el ciclón San Zenón y luego mi tío Jesús del Castillo Rodríguez Objío construyó una vivienda de concreto diseñada y edificada por su concuñado, el arquitecto José Antonio Caro Álvarez. Mozo Peinado, todos sabemos, las fichas que yo tengo de la inteligencia norteamericana le dan a don Pancho unas notas elevadísimas. Él fue abogado corporativo de las corporaciones azucareras norteamericanas y otras empresas, al igual que Moisés García Mella, y a don Jacinto Bienvenido, que sería vicepresidente y presidente en la era de Trujillo. No lo tratan muy bien en el aspecto ético, no en cuanto a su talento profesional, sino en el aspecto ético. Decían que don Pancho era un estadista, un hombre muy recto, de una gran honestidad, que aspiró a la presidencia con la coalición de Ciudadanos, como sabemos, después de la desocupación de las tropas norteamericanas, con poco éxito, y rindió también funciones diplomáticas y fue el negociador del plan de evacuación Hughes Peinado, que le reconocía legitimidad a una serie de decisiones, de órdenes ejecutivas y acciones del gobierno de ocupación militar americano. Bueno, Juan Bosch fue editor en 1939 de la primera colección de obras completas de Eugenio María de Hostos, encomendado por la familia y el gobierno de Puerto Rico, y se trasladó a La Habana para darle seguimiento al trabajo editorial. Le impactó el conocimiento profundo de la obra de Hostos en la realización de esa tarea. Publicó 2 obras, Hostos el Sembrador y Mujeres en la vida de Hostos. En Hostos el Sembrador, Juan Bosch observó, al referirse a su admirado Eugenio María, quien le llamaban en el país el señor Hostos, pobre sembrador antillano, semilla y flor el mismo, el ciclón no lo dejó recoger su cosecha. Se refiere al ciclón político armado en la República Dominicana, las luchas de montoneras revolucionarias. En abril del 89, como dije, asistí junto con Bosch a ese evento que reunió a lo mejor de la intelectualidad del continente y de Europa, a los especialistas en la materia hostosiana, donde se les rindió un reconocido tributo a través del inventario detallado de su legado histórico. Pero yo agregaría que esa labor apenas comienza, porque Hostos tiene todavía mucho que hacer en América y en nuestro país, por supuesto. Muchas gracias. Yo he traído unas 20 y tantas imágenes que simple y llanamente tienen el propósito, pudieron ser más y debieron ser más, de ilustrar sobre alumnos y colaboradores de la obra educativa de Hostos en nuestro país, gobernantes en el perfil que tenían en la época en que Hostos rindió sus frutos aquí, y también alguna iconografía de Hostos y algunas portadas de la obra hostosiana. Arranque, amigo. Sí. Esa es la estatua de Sicre. Ese es Hostos y sus alumnos de la escuela normal. Esa es la capilla de la Tercera Orden de los Dominicos,
donde se estableció, ya habían eliminado la cerca, habían integrado, no, esa es la capilla frente al convento, ya integraron el patio a la plaza esa que se construyó, y claro, la iglesia la captó en ese afán que yo no sé para qué, de engullirse tantos inmuebles en la zona colonial, esa voracidad inmobiliaria. Sigue. Esa es la estatua de Hostos, allí reposaban sus restos. Don Federico, don Fed, a quien también se le llamó el maestro, duró 101 años. Gran amigo de Martí también. Don Pancho, el padre de los Enríquez Ureña, médico, abogado, político, diplomático, un gran talento. Ahí está Hostos rodeado de algunos de los pedagogos, entre ellos está don Pancho, Hostos no, sino parte de los colaboradores, don Pancho, don Fed, Emilio Prudón y otros. Emilio Prudón, abogado, ejerció muy activamente y todos sabemos lo del himno nacional, etcétera, letrista. Félix Evaristo Mejía, un gran pedagogo, el Archivo General de la Nación ha publicado parte de su obra compilada por Blanco. Salomé, don Pancho Peinado, un hombre que sentado en fotografía se agiganta, no era de estatura muy elevada. Gregorio Luperón, una fotografía auténtica. Meriño, para la época en que combatió y polemizó con Hostos. El padre Villini, un hombre muy noble por su obra educativa y humanitaria, muy querido en Santo Domingo. Ulises Heró. Sigue. Goyito Villini, que fue presidente y fue director de periódicos importantes como El Eco de la Opinión y autor agraciado de obras como En Gracia y Antoñita. Ahí está, este es un cuadro que retrata la toma de posesión de Alejandrito Bossi Gil saliendo de la catedral, que es el de la barbita que tiene la banda presidencial. Lilis, en una fotografía bellamente retocada por Amanda Livotti, una gran amiga de Francisco Gañán. Américo Lugo joven, Américo Lugo ya en la madurez de su existencia con su esposa. Rafael Justino Castillo, abogado, jurisconsulto de primera, presidió la Suprema, etc. Una obra recogida precisamente por Andrés Blanco Díaz y editada por el Archivo General de la Nación, que ha hecho una estupenda labor compilando trabajos de generaciones completas de intelectuales dominicanos. El doctor Alejandro Grullón Julia, un gran cirujano, estudió en París, estudió en Argel, ejerció en Santiago, en Santo Domingo y en La Habana. Cirujano muy reputado en el campo oftalmológico como otorrino y también en vías urinarias y gastroenterólogo. El Moro, uno de sus cuadros más reputados, era artista. Fabio Fiallo Cabral, nuestro gran poeta, fue político activo, funcionario en muchos planos, en el plano municipal, en el Congreso, fue diplomático y un poeta de altísimas notas. Y un orador nacionalista a quien le pusieron el traje a rayas de las autoridades norteamericanas por su postura vertical en contra de la ocupación militar norteamericana. Este es un grabado de Tufiño, un grabadista muy reputado puertorriqueño. Hostos, uno de los títulos
del amigo muy querido, entrañable, Manuel Maldonado Denis, que en la última etapa de su existencia dedicó sus esfuerzos a resaltar la obra de Eugenio María de Hostos, no solo en Puerto Rico, sino en América y en Europa. Hostos el Sembrador, de Juan Bosch, es la edición de Alfa y Omega, del amigo entrañable, compañero desde el tercer año de primaria, Miguel Coco Guerrero. Y ese es un clásico, un retrato al óleo del gran pintor Francisco Oller, puertorriqueño. Sí. Sigue, viene una obra en edición popular de una novela autobiográfica, primer libro importante que llevó varias ediciones en vida, incluyendo una en Chile, La peregrinación de Bayuán, de Eugenio María de Hostos. La moral social, un libro fundamental. Hostos, de Antonio Pedreira, autor puertorriqueño, ciudadano de América, una imagen que usó también Pedro Enrique Ureña. Sello conmemorativo de la República Dominicana. La obra de Bosch, Mujeres en la vida de Hostos. Y ese es un grabado que a mí me llega al alma. Este hombre casi un Quijote moderno, que nos está reclamando que continuemos su obra. Muchas gracias. Sí, como los comentarios. Bueno, después de escuchar la interesante conferencia del licenciado del Castillo Pichardo, ahora vamos a darle oportunidad al público que quiera hacerle alguna pregunta o cualquier interrogación que se tenga sobre algún aspecto de su conferencia que le haya suscitado interés a la audiencia. Muchas gracias por su intervención, ya que es importante. Es una gran investigación realizarla en tanto a la biografía extensa de Eugenio María de Hostos, gran ciudadano de América. Fue un gran pensador, un gran educador, un gran político. También él educó analfabetos. En verdad, muchos políticos de hoy en día han seguido esos principios, que es interesante. Sí, le voy a hacer 3 preguntas para que por favor me puede contestar. 3 en 1, como el aceite. Ok. ¿Qué tipo de relaciones él tuvo con el profesor Juan Bosch? Porque yo leí en la biografía de Bosch. Ninguna. Pues cuando Bosch dijo en la biografía de él que cuando él conoció a Hostos empezó a nacer de nuevo. Conoció su obra. En su obra fue. Hizo el trabajo de seguimiento de la edición de las obras completas. Perfecto. Ahí conoce a Hostos su obra. Perfecto. Sí. Ok. Y la próxima es, ¿cómo fue la muerte de él? Y la 2 es, ¿qué crítica él hizo sobre la industria azucarera? Bueno, yo creo, ¿se escucha? Sí. Yo creo que en la conferencia contesté, o sea, la forma en que falleció, tenía problemas crónicos de gastritis, médicos, historiadores, como el doctor Castro Ventura, historiador que tiene una obra estupenda que se la recomiendo, plantea que sospecha que él podía estar afectado de un cáncer en el colon. Él estuvo con esos problemas mucho tiempo. Era un hombre tenso, y eso evidentemente el colon, todos sabemos, refleja,
porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Los problemas, las angustias, el ultradinamismo, porque era un hombre sumamente dinámico, trabajador, y él padeció de esos problemas crónicamente. Adicionalmente, los episodios que él vio y vivió en Santo Domingo le generaron una depresión que está significada por los médicos que le atendieron, y por eso él habla en su diario 5 días, dije 3 días, 5 días antes del 11 de agosto de su fallecimiento, que él estaba ya fastidiado, tenía el fastidio, ¿verdad?, de la vida. Y Pedro Enrique Ureña habla de asfixia moral. La otra pregunta era sobre la industria azucarera. Yo creo que di una semblanza de su enfoque. Él tenía un enfoque muy diferente al de la realidad, de la dinámica de la industria azucarera. Los empresarios azucareros requerían de cuadrillas, como decía William L. Bass, o sea, trabajadores contratados en masa, dóciles, dúctiles, dispuestos a laborar, no a regatear las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo, y a disciplinarse en el trabajo del corte de la caña. El dominicano, que había sido la primera fuerza integrada a la industria azucarera moderna, con la depreciación de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos generados con la paga en las empresas azucareras, había preferido negociar y moverse hacia los trabajos contratados, el trabajo agrícola de preparación de terreno, el trabajo de tiro de la caña en las carretas hacia los vagones de los ferrocarriles, de los ingenios, y a negociar. Entonces Bass fue quien habló. Todos coincidían en ese enfoque, pero Bass era muy crudo en la manera de decir las cosas, y era un gran publicista también y cabildero. Entonces él planteó que lo que se necesitaban eran trabajadores como los cocolos, que pudiesen llegar masivamente a hacer la tarea, ajustarse a un salario establecido por la empresa, y si le gustaba y se acomodaban, incluso estabilizarse como fuerza de trabajo en el país. Y lo que sucedió fue justamente eso. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los cocolos realizaban la zafra, eran muy importantes en los trabajos de ferrocarril y también en los trabajos de factoría. Luego vinieron también contingentes puertorriqueños que no se ajustaron tanto y no fueron exitosos en ese propósito, y lo mismo sucedió posteriormente, ya bajo la ocupación americana de ambas partes de la isla, la llegada masiva por tierra de trabajadores haitianos traídos en camiones que iban al ingenio Barahona, también jamaiquinos que iban a Barahona y que venían al este. A Romana fue uno de los pioneros, y Consuelo, en la contratación masiva de trabajadores haitianos. La historia ya de la mano de obra haitiana, ustedes la conocen con relación a la industria azucarera. Otros planteaba un enfoque, diríamos, más romántico de una industria sometida a las presiones. Fíjense, el azúcar tiene una característica muy peculiar, que con el desarrollo de las guerras en Europa, la guerra franco-alemana, se inició en Francia la experimentación, todo un instituto para desarrollar una remolacha azucarera, no la remolacha que nosotros comemos en ensalada, es una remolacha larga, blanca, muy rica en sacarosa. Entonces, por primera vez se desarrolla un producto sucedáneo a un renglón, a una materia prima, un commodity que se produce en zonas tropicales y subtropicales. En este caso, en zonas ya donde las estaciones funcionan, frías, etcétera. Incluso las heladas a veces dañaban las cosechas. Entonces, ese fenómeno
y una política de subsidio de los productores, donde entraron los franceses, los alemanes, los belgas y los rusos a producir esta remolacha, dio como origen a que, llegado un momento, por ejemplo, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, la torta estadística azucarera mundial predominantemente estaba servida por los azúcares de remolacha. Por eso se produce la famosa danza de los millones, porque al ser Europa escenario de guerra, se cae la oferta azucarera de remolacha y nosotros, los que estamos por aquí, en Hawái también, Filipinas, sucede eso, y en todo el Caribe, y en Brasil, etcétera, empezamos a ampliar la frontera cañera y a producir azúcar, a hacer grandes inversiones, y el boom de precios llegó hasta finales de los 20, de 1920. En noviembre se desploma la bolsa del azúcar y viene la quiebra masiva de dueños de ingenios, de dueños de colonias de caña, de bodegueros, y de repente los bancos se ven con una serie de activos azucareros, y bueno, y eso contribuye a la formación de grandes corporaciones que tenían ingenios en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y a la integración vertical de la operación azucarera, porque un ingenio de repente tiene, por ejemplo, Central Romana, que empezó bajo ese modelo, o sea, es un caso muy singular. Central Romana en el 55 tenía 30 y tantas bodegas subsidiarias y una bodega central. Entonces, eso significa que se salta al comerciante importador que está en el centro urbano. El ingenio va cerrando los circuitos de comercialización y se convierte en un importador de alimentos, ¿verdad? Y los distribuye. Bueno, la obra de Marrero, Over, precisamente narra testimonialmente esa realidad. Entonces, la industria, además a nosotros, como se favoreció a Cuba y a Puerto Rico pasó a ser un territorio dependiente de Estados Unidos. Cuba, gracias a la enmienda o con la enmienda Platt, también fue favorecida con un tratamiento especial de acceso en cuanto a los aranceles al mercado norteamericano, y nuestros azúcares fueron derivando finalmente hacia Europa. Por eso nosotros exportábamos la mayor parte de nuestra producción a Inglaterra, de Bélgica, Canadá. Y entonces el mercado norteamericano se nos abre con la caída de Cuba, la salida de Cuba del mercado preferencial, la revolución cubana, las sanciones. Entonces hay una redistribución de la cuota azucarera cubana, y nosotros vamos a ser desde ese momento hasta hoy los mayores beneficiarios en cuanto a participación de lo que fue anteriormente la cuota cubana en el mercado preferencial, donde gozan esos azúcares de un precio especial, el mismo que le conceden a los productores de azúcar de remolacha y de azúcar de caña norteamericanos bajo la ley de agrícola, el capítulo azucarero, porque hay un capítulo de maíz, que es el producto agrícola más importante, extendido en la mayor parte de los estados americanos. Le damos la palabra. Saludos. Una pregunta sobre el pensamiento antillano. ¿Cuáles fueron las relaciones José Martí, Hostos? ¿Cómo se originó? O sea, siempre la duda, conversaciones con mi padre sobre el pensamiento antillano, siempre me inquietó mucho. Y en la actualidad, ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo se originó realmente? ¿Fue Hostos, fue José Martí, fue un pensamiento? O sea, quiero un poquito más, si se puede abundar sobre eso. Bueno, en esa formulación participa el doctor médico que pasó la mayor parte de sus días en París, Ramón Emeterio Betances, y se considera en Puerto Rico padre
de la patria puertorriqueña. Él estuvo por breve tiempo en Puerto Plata. Hostos es un formulador de ese planteamiento y Puerto Plata juega un papel muy singular. Hay trabajos muy interesantes que enfocan comparativamente las posiciones de Hostos y de Martí en muchos planos, Martí, y lo puedo decir, con franqueza para no redundar en el desarrollo de la idea, Martí de alguna manera jugó a una política enfocada hacia Cuba. El propio Hostos sacrificó su esfuerzo con relación a Puerto Rico porque no había grandes posibilidades y su gran campaña en décadas fue a favor de la independencia de Cuba. Y Martí, evidentemente, que privilegió el enfoque de la independencia de Cuba, un proceso muy complejo, donde habían autonomistas, donde Estados Unidos jugaba un papel de primer orden, que finalmente sucedió, de suerte que se podría decir, es un poco parecido a lo de Fidel Castro, primero Cuba, a pesar de el internacionalismo, ¿verdad?, que Fidel Castro exhibió y desarrolló, llevando esfuerzos de solidaridad con movimientos de liberación, no solo en América Latina, sino en África, pero que lo demostró del primer día con la expedición del 59, cuando a los organizadores le dieron un ultimátum para que abandonaran Cuba, porque evidentemente venían acusaciones del régimen dominicano contra el gobierno cubano, un gobierno que surgía y que en la OEA iba a encontrarse con un expediente de una diplomacia muy talentosa y aceitada. De manera que los testimonios que me dio Juan Isidro Jiménez Grullón, Luis Aquiles Mejía, a Juan Isidro el soplo se lo dio su amigo que fue canciller y prologó uno de sus libros allá, Raúl Roa, que la dirección había decidido que los dirigentes y el campamento, el segundo campamento en el que estaba Franklin Franco y otros más, fue disuelto, incluso con escenas dramáticas, porque era poner en riesgo la estabilidad de un proceso germinal. El tema del poder es fundamental. Entonces yo creo que Martí y ese estudio comparativo muy interesante plantea ese direccionamiento de Martí con relación al tema del antillanismo. Y bueno, la historia ha demostrado que estamos en una frontera imperial. Puerto Rico es socio asociado en sociedad, como dice Guillén en uno de sus poemas. Cuba tomó un desarrollo y nosotros otro, y Haití, por supuesto, otro, para hablar de las tres Antillas y no incluir Jamaica y las pequeñas Antillas. No. Usted, profesor. Muchas gracias. Que voy a pecar por omisión con Hostos, si no digo estas dos precisiones. En los últimos 50 años yo he tenido el disfrute de grandes discípulas y discípulos hostosianos, que quisiera mencionarlo simplemente. Doña Iberice Pras, una gran hostosiana, fue mi profesora y me enrumbó por ese camino, pero primeramente, desde luego, en esta última etapa de 50 años, el profesor Juan Bosch, con su obra y sus disertaciones, que básicamente lo hacía a mediodía en Tribuna Democrática, en algunas de sus disertaciones. Doña Zoraida Heredia Viuda Zuncar, que fue mi profesora, y constantemente hacía eso. Incluso también en muchas ocasiones Jesús de la Rosa, que está aquí presente, Claro que sí. un hostosiano,
Y una persona que no es muy conocida, pero yo trabajé como educador en el desaparecido Colegio Hosto en La Merced, en la zona colonial, que es doña Gisela Concepción, vegana y que vive todavía. Una gran ostosiana que le dio el nombre de Hosto a su colegio. Y hay una persona, pero ya escritor, investigador, muy asiduo, Miguel Collado. Es un ostosiano, sí, cómo no, pero fanático y con muy buenas obras, amigo de él. Entonces, un segundo comentario. Hay un congreso que se lleva a cabo en Mayagüez, que va incluso Miguel Collado, que está insertado, correcto, en Mayagüez, donde yo di una charla, visité el Museo Hosto, vi el arroyo allá abajo, la soledad con que cuando llegaba allí Hosto se desarrollaba toda su vida, ¿no? en una colina un poco alta de Puerto Rico, en Mayagüez. Y allí se lleva a cabo el congreso vinculado al Departamento de Filosofía de la UAS, que lleva ya unos 7, 8 años. Y ese congreso el último fue el año pasado, que se llevó a cabo aquí. Vienen, este mismo año, hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 3 meses a 4. Vienen profesores de la Universidad de Mayagüez, profesoras, y profesores del Departamento de Filosofía. Se mantiene siempre haciendo sus gestiones, pero tiene un gran mecenas que sí debe conocerse. ¿Ustedes saben quién? Sé que algunos lo conocerán. El alcalde de Mayagüez, apellido Rodríguez. Si mal no recuerdo, creo que Rafael o Ricardo Rodríguez. Y viene aquí al país, apoya con el presupuesto de la alcaldía de Mayagüez ese congreso. No se pierde, aunque sea venir por un día aquí cuando esté el Congreso sentado en Dominicana, y nosotros a veces vamos allá también. Quería hacer esas acotaciones porque tu conferencia fue bastante exhaustiva y completa, que te felicito, José Castillo. Gracias. Correcto. Por aquí la joven hizo una... Buenas noches. Leí algo sobre Hosto que decía una anécdota. En 1874, si mal no recuerdo, en Brasil, frente al encargado de pasaporte, le hizo una pregunta sobre la nacionalidad y si tenía pasaporte. Y él respondió que no tenía pasaporte porque no tenía nacionalidad, porque la estaba creando aún. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede considerar en algún momento que Hosto fue exiliado? Bueno, a él le decía el peregrino. Por eso, peregrino de América, fue un hombre que rodó por el mundo. Y él se sentía, en cierto modo, un personaje universal, era un humanista. Por eso yo digo que donde llegaba Hosto, por ejemplo, defendía intereses inmediatamente, aparte de la obsesión de la independencia de Cuba, que era obsesivo, formaba sociedades pro Cuba, de auxilio a Cuba, y campañas, y publicaba en la prensa a favor de Cuba, y hablaba con los presidentes, como el presidente Pardo del Perú, y llegaba a los más altos niveles en sus propósitos. Era un hombre que, por ejemplo, combatió el empleo, ahora que está de moda China, y nosotros establecimos nuestras relaciones con China, el empleo de los culíes, de los trabajadores chinos bajo contratos con condiciones un poco de semiesclavitud, contratos que los obligaban por 5 años, 6 años, hasta que pudiesen redimir el contrato y se les liberaba. Él combatió en Perú eso, el uso de esa mano de obra. Él dice que en esos 3 años que él estuvo rondando por Sudamérica, antes de estabilizarse aquí y después en Chile, él defendió a los indios del Perú, a los chinos en Perú, defendió a los rotos. En Chile le dicen al hombre de la ciudad, a los pobres, rotos, y a los guasos, que así le llaman al campesino en Chile, y defendió a los gauchos y a los indios en Argentina, y que él se identificaba como un defensor de los derechos
los derechos humanos, los derechos de la gente, derechos de gente. Era una persona vehemente en eso y sistemático. Y muy en Chile, un general de la independencia, el general Godoy, que hizo amistad con él y le ofreció su casa. Él era soltero todavía, no se había casado con Belinda Otilio de Ayala, cubana, una dama cubana que conoció en Venezuela. Le invitó a que residiera porque él estaba pasando precariedades, y en una comunicación que le envía Godoy a Hostos, a su casa, le agrega 200 pesos para que se ayude. Hostos le responde diciendo que le devuelve esos papeles. Para ser delicado con el general, no quería malquistarse con él, dice que tiene unas anotaciones que él lleva y dice que finalmente las relaciones se deterioraron. Y entonces, en esa prosa tan elegante, plantea que él cabalga con su dignidad y con una filosofía estoica, y que cuando los recursos, el dinero, no le alcanza para cubrir sus necesidades, él prefiere sacrificar las necesidades. Era un tipo muy radical en una serie de principios de conducta personal que preconizaba, o sea, esos planteamientos en la moral social y en sus cátedras. Bueno, aunque el licenciado José del Castillo es un expositor inagotable. Una colectiva, sí, que hagan varias y yo la puedo. Bueno, vamos a hacer las intervenciones y después el licenciado José del Castillo contestará de una sola vez. Buenas noches. Quería preguntarle, en esa revolución educativa de Hostos, ¿recibió Hostos y sus discípulos ayuda logística y económica de los gobiernos de turno? Otra pregunta. Pese al tiempo transcurrido, tengo entendido que la Iglesia no ha perdonado a Hostos y que el traslado de sus restos algo tuvo que ver con que la Iglesia no lo quería cerca. ¿Es cierto eso? Sí. Desde la perspectiva de su formación humanista, en Hostos se bifurcan dos corrientes de pensamiento que evidentemente influyen de manera insondable y directa en lo que es su pensamiento. Por un lado vemos el krausismo alemán y por otro lado el positivismo kantiano. Me gustaría saber cómo se produce ese tránsito de Krauss a Comte y de qué manera sale Hostos fortalecido en su proyecto ilustrado. ¿Tuvo Hostos y José Cunhal algún tipo de relación, un militante pro obrero a principios del siglo pasado? No, porque eso fue posterior a la... Y yo sepa, Roberto si conoce Cunhal. José Cunhal. Sí, Cunhal se desarrolla ya como líder obrero en la década del 20 del siglo pasado. Ya Hostos estaba muerto, bastante tieso, se podría decir. Pues, la primera pregunta, ¿recuerda? Bueno, mira, él cuando llegó a Chile, bueno, aquí él tuvo apoyo o sea, eran proyectos que conjugaban sociedad civil y también financiamiento oficial, porque no eran escuelas privadas o colegios privados, era educación pública. Justamente lo que planteaba era la enseñanza pública, y todo esto eran proyectos de educación pública. Los presupuestos eran escasos, eran limitados, pero había participación y se discutían planes, etcétera. En Chile, él integró y encabezó una comisión con contratación de pedagogos alemanes para reformular los planes de educación nacional de Chile, y fue director de
congresos pedagógicos, director de congresos científicos, jugó un papel de primer orden y reconocido como una figura fundamental, una relación con el presidente Balmaceda, que cuando él justamente llegó allá. O sea, Hostos estuvo en el top y se sabía manejar con mucha habilidad, porque era un promotor de sus proyectos, era un mercadólogo de sus proyectos. Con relación al positivismo y krausismo, que es un tema ya para esta altura un poco más sofisticado y complejo, en España, con el venerado maestro, le llamaba él a don Julián Sanz del Río, ¿verdad? Ahí se concilió todo un enfoque integrador, ¿verdad?, del krausismo, del positivismo, y Hostos tuvo sus propios desarrollos, ¿no? O sea, en Chile se le llamó a ese enfoque pedagógico, a esa filosofía, la pedagogía concéntrica, ¿no? Porque promovía la inducción, una formación muy sólida de los conocimientos. Luego, ¿no?, se les requería al educando, ¿no?, aplicar los métodos de síntesis y la deducción y continuar, como es el desarrollo de la ciencia, con esos procesos. Por eso la metáfora de concéntrica, ¿no?, es un proceso continuo de búsqueda de lo que se llama la verdad, con métodos experimentales, dependiendo de los tipos de ciencia, ¿verdad? Y con la observación en cuanto a las ciencias sociales, las ciencias políticas, el derecho, etc. Hostos, en cuanto al derecho, siempre planteó un enfoque positivo del derecho, no tanto el tradicional enfoque normativo, sino el estudio, ¿verdad?, de las normas dentro del contexto de la sociedad donde esas normas van a tener vigencia, a fin de adecuarlas y hacerlas funcionales, y que el ciudadano pueda internalizar esas normas y que ellas funcionen, ¿no?, como un recurso de socialización, de autocontrol y de represión y de penalización de las desviaciones delictivas. O sea que yo quería hacer una observación con relación al traslado pensando quiénes fueron o han sido, después de la muerte de Trujillo, presidentes aquí, y que de alguna manera se declararon hostosianos. Juan Bosch, por supuesto, por múltiples razones que conocemos y analizamos, y con una personalidad bastante, como se dice popularmente, psicorrígida, ¿verdad?, en cuanto a principios, que como Hostos. O sea, y Salvador Jorge Blanco siempre se declaró hostosiano, y fue justamente bajo su gobierno que la queridísima profesora Ibelice Prats de Pérez tomó la iniciativa como secretaria de Educación de realizar el traslado de los restos de Hostos a una tumba colectiva que puede tener una gran jerarquía, pero que es colectiva, es un nicho, el Panteón Nacional o Panteón de la Patria. Hostos tenía su monumento funerario individualizado en el lugar donde él había realizado su magna obra, o sea, con una estatua de una calidad extraordinaria. Operaba allí no la escuela normal, pero sí la biblioteca municipal. Una obra interesantísima donde la juventud, muy bien servida y muy bien atendida y provista, cómoda, donde la juventud iba a estudiar en un remanso de paz. Yo creo que no se le hizo un servicio a Hostos. El arzobispo López Rodríguez se negó a participar y que la iglesia participara en la ceremonia de inhumación de los restos. Y yo creo que ahí, ¿qué sucedió después? La biblioteca municipal fue desmantelada, los libros trasladados a un inmueble de los Mejías Ricard en la calle Padre Villini, esquina Isabela Católica, y se diluyó la biblioteca. O sea, borramos la huella de Hostos. Luego,
la estatua andaba dando vueltas en la Plaza de la Cultura, que no sabían dónde ponerla. Y ha estado cerca de la biblioteca, la han mudado por los lados del archivo, de la maternidad, y el pobre Hostos está deportado en su propia tierra porque él quiso, testamentariamente hablando, reposar aquí, que sus huesos reposaran en Santo Domingo, mientras Puerto Rico no fuera independiente. Bueno. Voy a agregar algo. Hostos fue enterrado en el cementerio de la Avenida Independencia. En el año 62, bajo la presidencia del ayuntamiento de José Andrés Iván Castellano, se hizo el traslado de los restos al estadio. Yo estaba presente y conservo 2 muñones, o sea, la punta del metal de donde delaza, de donde se agarra el ataúd. O sea, Andrés cogió 2, yo cogí 2. Que era un ostosiano, José Andrés. Y ahí se quedaron los demás. Entonces la recogieron a una urna pequeña de metal y se colocó al lado abajo del estadio. Ahí estuvo hasta que comenzó el cardenal, después el cardenal, a objetarlo. O sea, sacarlo de su escenario histórico, que es ahí a donde él enseñó y a donde él proyectó luces a la sociedad dominicana. Después viene el planteamiento de Ibelice de llevarlo al Panteón Nacional. Él es meritorio de estar en el Panteón Nacional. No, eso no es punto. Porque la educación, lo que él dio en la educación, muchas espadas que están ahí no se han dado a la sociedad dominicana. Y cuando el archivo quiera, yo le cedo esos 2 millones con muchísimo gusto para enriquecer el museo aquí. Bueno, con esa intervención ya vamos a dar oportunidad a Jesús de la Rosa, que quiere finalmente hablar. Esto parece trágico. Cuando llevaron a Hostos Al Panteón de la Patria, el jefe de la Iglesia Católica protestó porque ahí se estaba llevando una persona que no era dominicano. Digo, ajá. ¿Y cuántos hay que no son dominicanos están en el Panteón de la Patria? Yo quiero sugerirle a Roberto, precisamente, hay una metáfora muy generalizada de que la escuela ostosiana, ¿verdad?, fue desmantelada en la era de Trujillo y se le atribuyen responsabilidades a Jiménez y a Joaquín Balaguer y a Peñavalle. O sea, yo creo que sería interesante que el archivo y la academia, ¿verdad?, puedan propiciar un evento para tallar esa afirmación, ver cómo se produjo. Bueno, el concordato evidentemente le dio un empujón grande, pero ya Pittini venía haciendo su trabajo, ¿verdad?, sin concordato. O sea, conquistó a Trujillo y se hizo todo lo que nosotros vivimos. Yo me eduqué en colegios católicos y viví esa experiencia. Y fui expulsado del colegio Don Bosco por un cura fascista italiano que expulsó a más de 100 estudiantes que nos sumamos a la huelga de Unión Cívica Nacional para provocar o propiciar la salida de los Trujillos del país, la huelga de Navidad con Libertad. A vuelta de vacaciones de Navidad, en enero, nos pusieron en fila y nos expulsaron. Y fuimos a parar porque ya no había dónde. Yo hablé con el profesor Gilbert Mangual, que era director del liceo Juan Pablo Duarte, el antiguo presidente, y le hablé por todos y dijo, vengan todos que aquí los acogemos. O sea que es una cosa interesante. El director, un hombre muy bueno, el padre Enrique Mellado, italiano, me dijo que él estaba
con los brazos cruzados que habían órdenes superiores y que ese cura loco, Prémoli, podía hacer todo lo que hizo. A mí me acusó de comunista y yo era de la juventud de Unión Cívica Nacional, con los Fiallos, con Albertico, con el amigo aquí Alfredito Rizek, con Rafael Moronta y Morón y otros más, y Rafaelito Albuquerque también. Y entonces éramos comunistas. Me dijo que yo era un agente del demonio, además, que no podía pisar el colegio más. Bueno, pues con un aplauso despedimos a la conferencia del licenciado José del Castillo.